Es una cleptocracia autoritaria en la cual hay cada tantos años elecciones, que hay como 10 partidos que todos apoyan al mismo. Y eso es por un lado. Y por el otro lado tenés a China, que la palabra comunismo ya hace muchos años que se convirtió nada más que en un sinónimo de la palabra control. Para ellos el comunismo es control de los chinos, el control de su población, un control que incluso estos últimos años Xi Jinping, por cuestiones internas para ser él el número uno y que no lo cambien, ha hecho incluso más estricto. Hoy en día hay millones de personas que están consideradas un potencial amenaza para el régimen chino, entonces tienen una especie de carta de crédito en la cual si quieren ir, por ejemplo, en el subte, entonces simplemente el subte no los deja entrar, no los deja viajar y le dice que usted tiene un comportamiento social erróneo. Eso te dice la pantalla. A ese nivel de control ha llegado en todo el que ha trabajado con China. La mayoría de las empresas en Occidente trabajan con China. Sabe de que uno ahí se arregla con una compañía, pero la compañía siempre entre los directores tiene algún representante del Partido Comunista que se lleva su parte, o un representante de la policía, el comisario zonal, también se lleva su parte. A eso le llaman comunismo. De cualquier manera, tienen una política de no meterse por la fuerza, sino por la fuerza política, y la parte militar se la dejan a sus aliados, por ahora. Por otro lado, están desarrollando más y más, desde hace más de 20, 25 años, submarinos, portaaviones y todo lo máximo y lo mejor la parte militar para estar preparado para el futuro y para una eventual conquista de Taiwán en algún momento que les parezca necesario. Y esto creo que también a Trump lo tiene muy claro y le gustaría verlo sufrir para que no puedan llegar a esas decisiones. Y por otro lado, también lo hemos hablado en economía, por ejemplo, de que lo que más le interesa a Trump es que todo el mundo le ponga trabas a China para poder ir como socio, digamos, de la deuda de trillones de dólares frente a China a a un buen puerto en el cual va a arreglar con los chinos que la deuda se lleva a cabo de acá para adelante en unos 100 años, se reparte, entonces va a ser más fácil para Estados Unidos devolver y mientras tanto seguir siendo el líder en la economía mundial. Veremos si todo esto lo va a conseguir. Lo que es seguro es que el debilitamiento de Irán a su más mínima expresión, o sea que le lleve años recuperarse, es bueno para él y además a la vez mata a varios pájaros de un tiro porque debilita a Irán, entonces está debilitando también a Rusia y de alguna manera está debilitando también a China. China no es solo que le compra porque le conviene comprar ahí por buenos precios, es porque tienen refinerías que tratan a los tipos de petróleo que le interesa a la industria china, que ese tipo de petróleo están muchos ahí en Irán y saben cómo hacerlo y cómo vendérselo y otros países menos. Entonces es un paquete en el cual va todo junto y por un lado se ataca a Irán para poder también ayudar a la población, pero esto por supuesto es parcialmente verdad, ya que hay muchos países con injusticias en el mundo y no se los ataca a todos, pero a la vez está tratando de tener otros resultados que le puedan servir para las políticas de Trump. Bueno, recuerdo que la intervención de Estados Unidos en la famosa guerra del Golfo fue determinada por los ataques a las refinerías en Kuwait. O sea, a nadie le importaba mucho lo que hiciera Saddam Hussein mientras no tocara el petróleo. Bueno, esa es la realidad de la política internacional. Es decir, el hecho de que ahora Irán, en forma desesperada, esté al estilo Rambo, disparando a 360 grados a su alrededor para todos y a lo que caiga, caiga, ya sea en Qatar, en Kuwait, en Bahrein. Bahrein es un tema aparte, doloroso, diría incluso, porque en Bahrein hay un 10% de sunitas que son los dueños de todo, un 90% de chiitas. Los iraníes pueden tratar también de usarlos para tratar de dar una vuelta ahí al régimen,
y por supuesto que los americanos no lo van a permitir, pero ya vemos que incluso algunas bombas caen en sus bases y en sus embajadas. O sea, hay que ver hasta dónde se lleva a cabo esta guerra, si va a demorar una semana, 2, 4 semanas. Si sigue más de 4 o 5 semanas, la guerra se le va a complicar, más que nada a Estados Unidos. Israel, de cualquier manera, va a salir más conforme con una Irán debilitado totalmente militarmente, de cara al futuro. Bien, ya que estamos hablando de Irán, queda claro que la idea de la caída del régimen sería el postre perfecto para este momento, pero eso requiere de la participación de la oposición o de los opositores al régimen dentro. ¿Vos percibís que después de las matanzas, de la locura de matanzas sucedida hace apenas unas semanas, tiene esa oposición una plataforma para poder enfrentarse a lo que, aunque se los bombardee y bombardee, todavía sigue siendo un fuerte régimen? Ni que hablar, es un país de más de 80 millones de personas, que tiene millones de personas hace años entrenadas para defender esa revolución islámica, y además reciben sueldos, o sea que esos son sus patrones, y son más que nada 3 estamentos militares, o sea, los militares mismos, luego las guardias revolucionarias, la IRGC, y después los Basij, que es una especie de policía moral, paralela a la policía común, y entre estos tres son como 2,5 millones de personas. O sea, de que es difícil, aunque uno bombardee todo, baje todo, siempre va a haber un segundo, un tercero, un cuarto, pero la calidad va bajando, la capacidad de estar ayudándose mutuamente y en cooperación entre los distintos estamentos cada vez va a estar peor. Entonces, ni que hablar de que esto puede dar, que en ciertas zonas sea más fácil que en otras que haya un levantamiento civil. Una cosa son protestas aisladas de gente joven, de mujeres, o de algunos comerciantes, y otra cosa es que se dejen territorios enteros sin poder, y los lugares sin poder no existen, no existe el vacío. Entonces, en eso es lo que están contando los poderes occidentales, más que nada Israel y Estados Unidos, pero también Europa y los demás. Europa con su hipocresía, que no se mete, pero que está eh, candente y esperando que las cosas le salgan bien, tanto a Estados Unidos como a Israel. Eh, y, y entonces pueden haber lugares en que haya un resurgimiento grande, como las zonas kurdas. Por ejemplo, se bombardea mucho en Karamanshah y en otros lugares que son de las zonas kurdas, a las cuales hay como 15 millones de personas, o un poco menos. Después tener las zonas de Baluchistán, los baluches al centro oeste, en el cual son árabes, no persas, y que, por supuesto, también son sunitas y no siempre están con ellos, pero en general estaban con el gobierno y ahora tienen un descontento gigantesco. Puede haber ahí también un intento de secesión o por lo menos de levantamiento contra el orden existente. Está la zona de los lords. Hay como 15, 20 minorías que podrían empezar a moverse en forma independiente o organizada, junto con la oposición, que está bastante atomizada. Y uno siempre dice, porque el Shah, discúlpame, en el mundo, dentro de la oposición y dentro de los iraníes en el mundo, debe tener más o menos, y lo digo esto por mucha gente que ha hablado iraní, tanto dentro como con iraníes importantes en California y otros lugares, que me han dicho, si llega a un 15% de apoyo es mucho. Es decir, puede ser una figura simbólica, pero bueno, muchachos, si sos una figura simbólica, andá a las costas de Irán, aunque sea, aunque no estés adentro. Él solamente sabe mandar videitos desde su cómoda mansión en California, o no sé dónde vive. Entonces, eso le ha quitado mucho a la fuerza de la oposición para poder llamar a las grandes masas a salir. Tiene que haber algo más coordinado, más importante. Y históricamente Estados Unidos no siempre sabe cómo organizar oposiciones, incluso con Cuba, con otros lugares. Hay que ver cómo se hace hoy en día y en este lugar, pero indudablemente un cambio de régimen rápido no va a haber.